En esta parte nos acompaña Manuel Camilo González Vides, politólogo internacionalista. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Buenos días, Trina. Muchas gracias por la invitación y un saludo para la audiencia de Globovisión. Gracias, Manuel. Quisiera preguntarte además toda la confusión para también aclarar todo lo que ha sucedido durante las últimas horas, la población civil que ha dicho, oye, pero no entiendo qué es lo que está sucediendo, no es que ayer se alcanzó un acuerdo porque hay nuevos ataques. Explicarle eso a la población, a toda la audiencia que también nos está acompañando, ya hacíamos una breboca sobre eso, pero es que Israel acusa a Hamás de cambiar a último minuto algunos detalles de este borrador de acuerdo. Bueno, creo que la noticia ahora es que todavía no hay acuerdo. Todavía no existe el alto al fuego que básicamente Israel y Hamás han tratado de lograr desde mayo del año pasado. Y en ese sentido hay que entender cómo está articulado este acuerdo. Es un acuerdo de tres partes y esas tres partes son partes que complementan la una a la otra. La primera parte, que es la más fundamental, que es la que da inicio obviamente a este proceso, digamos, de tregua, es que ciertamente debe existir un alto al fuego entre ambas partes, pero particularmente pensando que hay un intercambio de prisioneros. Ese intercambio de prisioneros, que es tal vez como la manzana de la discordia en esta negociación, pues obviamente tiene que ver con la liberación de 33 israelíes que han sido cautivos por Hamas durante toda esta incursión, pero tal vez el punto crítico es cuál va a ser la pieza de intercambio palestina por esos digamos, esos israelíes. Hay unos que dicen que es prisioneros políticos de Hamas que están en cárceles israelíes, pero hay otros que simplemente son gazatíes o palestinos que han sido pues asociados a Hamas, pero que no han participado de la incursión del 7 de octubre. Entonces hay como esa confusión y esa, digamos, desconfianza de que las listas de intercambiables, pues obviamente generen una suerte de incentivo perverso para que Hamas obviamente se reorganice. Y pues obviamente esto también está un poco también acelerado incluso por la cuestión relacionada al gabinete de Netanyahu. Netanyahu tiene unos socios de ultraderecha que pues obviamente se oponen a este acuerdo y básicamente podría desencadenar una crisis de gobierno. ¿Y qué es una crisis de gobierno? Pues que básicamente habríamos de hablar de elecciones anticipadas por los cuales pues obviamente Netanyahu, al no tener mayoría en el Parlamento, tendría que obviamente someterse a votación. Entonces está en juego no solamente la estabilidad del acuerdo, sino también la supervivencia política de Netanyahu en estos momentos. Por eso no hay acuerdo en este momento en que estamos hablando. ¿Y podrá sobrevivir Netanyahu en esta crisis política generada, por supuesto, por todo este conflicto? Además, el tema de la reforma judicial que sucedió antes de la guerra y también la orden de arresto en su contra por crímenes. Sí, así es. Creo yo que tal vez el actor que tiene más que perder a futuro es Benjamín Netanyahu y particularmente el gobierno de coalición que en estos momentos gobierna Israel. ¿Por qué? Porque ciertamente si se derrumba el gobierno en estos momentos, pues habría una válvula de escape muy importante para Netanyahu y es obviamente pactar con los partidos de oposición. Pero hay que pensar que también los partidos de oposición quieren ser gobierno y en ese sentido también forzarían a una elección anticipada. Y hay que entender también una paradoja yo la denomino la paradoja del vencedor, y es que si bien Netanyahu logró neutralizar a Hamas, a Hezbollah, incluso contuvo a Irán durante todo este año, pues ciertamente hay que pensar que las personas ya están pensando en la posguerra, es decir, qué va a pasar después del día en que se firme el acuerdo, ya sea de tregua o sea obviamente una negociación netamente de paz. Y en ese sentido, las personas están pensando en la recuperación, obviamente, de sus seres queridos que han estado cautivos por parte de Hamas, pero fundamentalmente, más allá de la guerra, piensan, obviamente, en los temas que tú has bien mencionado: la reforma judicial, las acusaciones contra Netanyahu por crímenes de lesa humanidad, pero también, obviamente, por cargos de corrupción. Entonces, la paradoja del vencedor es eso, y es: lograste ganar la guerra, pero seguramente no podrás continuar el gobierno porque hay otros asuntos que pueden afectarte negativamente, a pesar de que obviamente has tenido un logro en términos de política exterior, pues obviamente muy importante en términos de seguridad.
Ahora, Manuel, también hay otro tema muy importante y es si el gobierno de Joe Biden, el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden, buscó acelerar las negociaciones, entendiendo que ya el lunes regresa Donald Trump a la Casa Blanca y buscaba quizás este logro, este mérito que se le reconociera a su gobierno, o por otro lado, las otras partes buscaban acelerar estas negociaciones para no hacerlo bajo el gobierno de Donald Trump. ¿Qué opina? Bueno, creo que hay una combinación de factores. Primero, creo que es un aporte del gobierno que sale, el gobierno Biden, pero también el gobierno que entra. El gobierno Biden fue el que al final de cuentas fabricó este acuerdo desde mayo de 2024, pero Trump, al ver de que no se avanzaba con las negociaciones, pues amenazó, es decir, utilizó el garrote o la amenaza del uso del garrote contra Hamas para que obviamente de alguna forma se acelerara eso. Ahora bien, de parte en el Medio Oriente, ¿qué cuestiones podemos de alguna forma entender para de alguna forma mirar por qué se está acelerando esas negociaciones? Primero, tenemos a un Hamas y a un Hezbollah totalmente derrotados, por lo tanto, Irán no entra dentro de la ecuación. Tenemos lo de Siria, que obviamente debilita mucho más a Hezbollah y por lo tanto debilita a Hamas, lo cual nos deja ver que efectivamente tenemos a una de las partes militarmente debilitada y otra potencialmente más reforzada, que es el caso de Israel. Y por último, hay que pensar también que una combinación de estos factores termina por darnos que efectivamente los países de la región, es decir, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, incluso Turquía, pues han sido actores que no han asustado la guerra, sino que siempre han buscado, al final de cuentas, el logro de un acuerdo regional. Entonces, si tú combinas todo eso, lo que notas es, por un lado, la debilidad de uno de los actores, en este caso Hamas, la fortaleza que tiene Israel en estos momentos para colocar ciertas condiciones para lograr ese acuerdo de tregua y obviamente un escenario regional totalmente amplio en el sentido de que se busca la paz y que obviamente está afincado sobre la idea de un acuerdo que ya venía prefabricado desde el año pasado. Muchísimas gracias, Manuel, por acompañarnos. Y bueno, estaremos muy pendientes en las próximas horas qué va a pasar entonces con el acuerdo y de lograrse quién va a tener control y garantizar la paz allí. Muchas gracias, Trina, por la invitación y un saludo para la audiencia de Globovisión. Manuel Camilo González Vides, politólogo internacionalista. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más, @internacionales_GB.